Superior, vicepresidente y responsable de Nuevas Tecnologías y Transparencia del Consejo General de COSITAL, miembro del equipo técnico de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana y Calidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, vocal de la Federación Europea de Jefes Ejecutivos de Gobiernos Locales, secretario general del Ayuntamiento de Alzira y director del proyecto Alzira Inteligente. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la organización por este excelente evento. A nivel personal, muchas gracias por la invitación y no solo a nivel, como digo, personal, sino también en representación de o en nombre, mejor dicho, de las instituciones que represento, que además están muy relacionadas o íntimamente vinculadas a la transparencia, precisamente. Por un lado, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de España, que somos un colectivo de varios miles de funcionarios que, sin ninguna duda, representamos la legalidad y la transparencia, que en definitiva es un concepto totalmente hermanado con el de legalidad, la transparencia. Y por otro lado, también los municipios españoles, ¿no? Los municipios, el municipalismo, vamos a decir, en general, que como no puede ser de otra manera, y todos ustedes saben, representa más que ninguna otra administración, pues el principio de proximidad, ¿no? Esa participación que es una de las patas, efectivamente, de la transparencia y que yo creo que se plasma, como en ninguna otra, en la administración municipal, ¿no? Por tanto, creo que tenía que hacer una introducción en este sentido. Luego, me gustaría hacer una reflexión en 10, 12 minutos, el tiempo que tenemos, sobre qué es la transparencia. Voy a intentar responder a esa pregunta y, evidentemente, desarrollarlo, ¿no?, a partir de una definición. Hemos escuchado muchas, vamos a decir, muchas definiciones. Hay algunas más o menos afortunadas. Se ha dicho que la transparencia es publicar cosas, siendo un poco más técnico, la publicidad activa. Se ha dicho que la transparencia es ética. Esta me gusta mucho, me gusta bastante. Pero bueno, voy a decir otra cosa distinta, ¿no?, que no se ha dicho hasta ahora. Y es que la transparencia es un iceberg. La transparencia es un iceberg. Esta roca de hielo gigantesca, cuya parte principal está debajo del agua y no se ve, y que luego tiene una especie de isla, ¿no?, a los ojos del observador, que es la parte más pequeña, y que mucha gente piensa que eso es el iceberg, pero evidentemente el iceberg es toda la roca. Bien, ¿por qué la transparencia, o por qué digo, ¿no?, que la transparencia es un iceberg? La parte de arriba, la parte visible, la parte estética, realmente no es la transparencia, es la apariencia. Mucha gente se piensa que eso es la transparencia, pero sin la parte de abajo, que además es con diferencia muchísimo más grande, no es nada. Pero es la parte visible, que también es importante. La parte de abajo, luego desarrollaré, ¿no?, en qué creo que consiste esa parte de abajo. Para mí es un back office, expresión utilizada además con toda la intención, porque es un término de administración electrónica. Pero primero voy a decir lo que yo veo, ¿no?, que a veces se confunde la apariencia con la apariencia, y lo que yo veo que es esa parte de arriba del iceberg, ¿no? Fíjense, muchas organizaciones públicas están en Internet, como no puede ser de otra manera, porque evidentemente el ciudadano hace ya muchos años que está en Internet. No todos. Cuidado, que también hay que tener en cuenta el tema de la brecha digital, ¿no? Pero bueno, muchos ciudadanos están en Internet y además están en los móviles. La Administración, más vale tarde que nunca, se empieza a dar cuenta de que, como muchos ciudadanos están en Internet y en los móviles, la Administración tiene que estar en Internet y en los móviles. Por Internet vamos a entender, grosso modo, las redes sociales, otros canales participativos o informativos, evidentemente, pero vamos a decir las redes sociales. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces se confunde, y por eso hablo de apariencia, tener una cuenta de Twitter o estar en las redes sociales, y eso se le llama, incluso se le llama administración 2.0,
Y se confunde la administración 2.0 con una administración que tiene Twitter. Una administración que tiene Twitter no es una administración 2.0. Se puede perfectamente no ser punto cero a pesar de estar en Internet, ¿no? Creo que eso es otra cosa. Ni que decir tiene que todo el mundo quiere salir alto, rubio, con los ojos azules, con la raya bien hecha, del pelo. Todo eso es apariencia. Al ciudadano no solo hay que decirle lo que está bien, también hay que reconocer lo que está mal, porque muchas veces el ciudadano nos lo va a decir en sus cauces o con sus cauces de participación, y no solo reconocerlo, sino comprometerse a mejorarlo, ¿no? A solucionarlo. Eso sí que sería más transparencia que no apariencia. Pero evidentemente, y si me permiten el ejemplo, que a lo mejor es un poco mundano, muchos entienden, es una crítica evidentemente constructiva para que dejemos de entenderlo así, muchos entienden que hay que lavarse las manos pues porque nos están mirando, ¿no? Decía que el ejemplo es mundano porque a veces, no sé, los caballeros sabrán de lo que hablo, porque uno va al aseo de caballeros y cuando hay mucha gente, cuando ¿no? alguien ve que nos están mirando, entonces nos lavamos las manos. Además, así como muy deprisa, pero porque tampoco queremos lavárnoslas, es que nos están mirando y parece como que queda feo salir del aseo sin lavarse las manos. Pero es que no hay que lavarse las manos porque nos están mirando, hay que lavárselas para tenerlas limpias. Y además hay que lavárselas porque si no nos las lavamos bien, además no solo hacerlo, sino hacerlo a conciencia, con jabón y durante un par de minutos, pues las bacterias, los microbios, que son muy pequeñitos, van a estar ahí en las manos y podemos coger una infección. Ese es el verdadero motivo por el que hay que lavarse las manos, no porque nos están mirando, no por parecer o por aparentar que tenemos las manos limpias, sino por tenerlas limpias de verdad. Por eso decía que de esas definiciones la que más me gusta es la de la ética, ¿no? Por tanto, esa parte, vamos a decir, de arriba del iceberg, esa parte estética, creo que evidentemente se queda muy corta y representa una parte muy pequeña tanto del iceberg como del concepto de transparencia, que es mucho más amplio. Vamos ya a la parte de abajo. Hay muchísima tarea, muchísimas cosas que hacer dentro de una organización pública para implantar la transparencia, la de verdad, no la de cara a la galería. La de cara a la galería, el ciudadano, que yo creo que no está para tonterías, la percibe como un poco como la propaganda que nos dejan en el buzón, ¿no? Que te dejan ahí la propaganda de Carrefour o de IKEA o del supermercado, pero tú lo lees o no lo lees, o a lo mejor puede interesarte comprar algo, pero no genera un verdadero interés. Evidentemente hay mucho más que hacer. Me voy a referir brevemente a los aspectos jurídicos, técnicos o tecnológicos, organizativos y luego de gestión de las personas, tanto a nivel interno, las personas de dentro de la organización, como a nivel externo, muy importante, el ciudadano, las personas, en definitiva, con las que se relaciona la administración, ¿no? Y todo muy brevemente. La parte jurídica, si se fijan, en la roca sumergida dentro del iceberg, ¿eh? Todo lo que el back office, vamos a decir, todas las tareas pendientes que tenemos que hacer para una verdadera transparencia. La parte jurídica es, vamos a decir, contradictoria. Por un lado es muy importante, por otro lado, por un lado es importante y como jurista, evidentemente, tengo que defender la seguridad jurídica, pero por otro lado es irrelevante, es una especie de paradoja, que una cosa sea al mismo tiempo muy importante y absolutamente insustancial. ¿Saben ustedes cuántas normas ahora mismo en vigor, porque si nos cogemos a todas, si sumamos todas las que se han aprobado jamás, cuántas normas en vigor en el Estado español hay ahora mismo que se han aprobado? ¿Cuántas normas creen que tenemos? Yo contesto si no lo saben, porque muchas, ¿no? He oído por ahí 1000. Se calcula, lo voy a decir ya para no hacerlo tan misterioso, se calcula que hay aproximadamente porque nadie las ha contado, evidentemente, 200.000 normas en el ordenamiento jurídico español. Y ahora me dirán, creo que la reflexión ya se explica sola, ahora me dirán si es importante la norma o no es importante. ¿Acaso es necesaria una ley de transparencia para ser transparente?
Antes de la ley de transparencia había administraciones y responsables públicos transparentes, sin la ley. Y después de la ley de transparencia hay administraciones y responsables públicos que no son transparentes y algunos siguen siendo corruptos. ¿De qué sirve la ley? Pues sirve para muchas cosas, pero para que la gente sea transparente, como decía también Daniel, el Código Penal no lo ha conseguido en 200 años. Quiero decir, a ver si lo va a conseguir ahora de repente la ley de transparencia. La ley de procedimiento, de la que también se va a hablar en este congreso, y yo concretamente hablaré mañana, la ley de procedimiento que implanta de una vez el procedimiento electrónico, yo me pregunto ¿para qué sirve? Para mí es una ley psicológica, no es una ley que vaya a tener un impacto en las personas que, vamos a decir, que ya lo tenían claro, ¿no? El procedimiento es electrónico porque el procedimiento debe ser electrónico, no porque lo diga la ley. El procedimiento debe ser electrónico porque lo dice el ciudadano, porque lo dicen los tiempos. Eso también es transparencia. El ordenamiento jurídico, por tanto, hay que tenerlo en cuenta, las leyes hay que cumplirlas, yo nunca puedo decir ni diré lo contrario, pero al final las cosas se hacen cuando las personas quieren. Y cuando hablamos de transparencia, entiendo que tiene una parte muy importante de ética. Y los estudiantes de Derecho, en su momento, ahora más o menos semi-expertos, porque creo que expertos nunca llegamos a ser del todo, cuando íbamos a la carrera, nos decían que la ética, el derecho natural, la filosofía del derecho, que era un concepto más amplio que el derecho positivo, porque realmente las normas de la naturaleza, lo que está bien, pues las personas, las buenas personas, estas que definía también Kant, ¿no?, las que obran como si su actuación pudiera ser un modelo de conducta, realmente no las necesitan. Y lo que sí que necesita determinados sujetos, pues es el derecho sancionador. Pero la transparencia se lleva adentro. Y la transparencia es algo que se trae de casa cuando uno entra en lo público. Si vamos a tener que ser transparentes porque nos da miedo la ley de transparencia en la parte de buen gobierno, creo que ese no es el planteamiento. Por lo tanto, jurídicamente sí que hay que tener en cuenta la evolución normativa, pero creo que las cosas van por otro lado. Desde el punto de vista, vamos a decir, tecnológico, hay una vinculación total y absoluta, inequívoca, entre ley de transparencia, ley de administración electrónica y, sobre todo, la implantación de la administración electrónica. ¿Cómo vamos a tener un portal de transparencia que es interoperable, accesible, reutilizable, sin haber implantado todas esas herramientas? La interoperabilidad para mí es la clave tanto de la transparencia como de la administración electrónica. Comparto la reflexión de que los archiveros están llamados a ser importantes. ¿Cómo se va a ejercer por medios electrónicos el derecho de acceso a la información si no tenemos archivos electrónicos? Es imposible. Si cada información vamos a tener que buscarla en el archivo tradicional, este que tiene telarañas y que está, ¿no?, como con humedades, eso no puede ser. Aspectos organizativos, hay que innovar, innovación. Pero para innovar lo primero que hay que hacer es tener en cuenta o saber lo que es la innovación. Se confunde innovación con modernización. No es exactamente lo mismo, porque la modernización es un medio para un fin. Hacer las cosas más modernas o más tecnológicas no es innovador por sí mismo, solo si al final eso sirve para algo, para mejorar las cosas. ¿Para qué puede servir? Para mejorar el servicio. Tampoco es innovar, realizar reformas. Las reformas son muy impactantes. Las reformas se confunden con, con medidas, vamos a decir, se toman por medidas hostiles, agresivas. Hemos visto también en España últimamente muchas reformas legislativas, un paquete de medidas para esto, otro paquete, siempre con un poco la idea de la crisis subyacente, ¿no? Siempre son normas económicas. Pero son demasiado impactantes las reformas para ser innovadoras. A veces son necesarias y a veces uno ve la ley y le tira para atrás. Por eso decía que las leyes no son tan importantes. Y luego decía, y ya acabo, la gestión de las personas. La gestión de las personas internamente es importantísimo. ¿Cómo se gestiona el cambio? Con liderazgo. ¿Para qué sirve el liderazgo? Para gestionar el cambio. No se puede liderar el statu quo. Para liderar el estatismo, pues para eso no hace falta ningún líder, se dejan las cosas como están. Para que el ciudadano tenga a su disposición todos estos mecanismos de la administración participativa, de la administración electrónica, para que colabore, para que
interactúe, evidentemente hay que cambiar cosas dentro, empezando por la mentalidad de algunas personas. Aquí hablamos de personas innovadoras, he hablado antes de innovación. Todos los líderes, decía liderazgo, todos los líderes son innovadores, pero también se puede ser innovador sin ser líder. Cualquier auxiliar administrativo que deja de poner un cuño porque no hace falta, y lo ha puesto a lo mejor durante 20 años, pero un día decide no ponerlo porque no hace falta y no lo exige la ley, eso también es una pequeña innovación. Por lo tanto, a nivel interno hay que innovar y sobre todo hay que liderar. El líder también gestiona equipos humanos. Y luego, y ya acabo, la parte externa, esas personas, que a veces se nos olvida que están ahí, que es el ciudadano, que son nuestra razón de ser. La ley de procedimiento precisamente habla de derechos de las personas por primera vez. Ya no habla de derechos de los españoles, de los extranjeros, de los vecinos, del administrado. Derechos de las personas, es que somos personas. Y luego una pequeña crítica, ¿no? Es decir, la administración, tiene mucho que mejorar, ya lo he dicho. El ciudadano, a veces se habla de sociedad de la información, de sociedad del conocimiento, no son expresiones sinónimas. No es lo mismo información que conocimiento. Sociedad de la información sí somos, eso sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque estamos informados, quizás sobreinformados. La información son los datos, pero el conocimiento, cuidado que es la fase siguiente y a lo mejor no hemos llegado todavía ahí. Sociedad del conocimiento es otra cosa. Conocimiento es utilizar esos datos con fines, por ejemplo, comerciales. Una de las cosas que tiene que hacer la Administración es fomentar la economía, los emprendedores, las pymes. Se habla mucho de la parte democrática o de control democrático de la transparencia, pero es que también tiene una parte muy importante de promoción económica. Los datos sirven para que las empresas incipientes tengan en cuenta esos datos. Eso sí que sería sociedad del conocimiento. Si yo digo ahora mismo que en Madrid está lloviendo, la mayoría de ustedes que se quedan los 2 días, pues les dará lo mismo. Eso es un dato que pueden tener más o menos en cuenta. Si alguno de ustedes se vuelve hoy a Madrid, porque es de Madrid evidentemente, y le digo que está lloviendo, eso es una información, porque sabe que en cuanto salga de Barajas, pues se va a mojar. Y seguramente si ha quedado a comer o a tomar algo en una terracita, pues no va a poder hacerlo, porque está lloviendo. Luego, con esa información se toman decisiones. Yo creo que la sociedad no ha llegado a ese punto, sinceramente. Pero ahí la obligación es de la propia Administración. Muchas veces, incluso haciendo las cosas bien, cogemos y decimos, bueno, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos puesto este servicio, hemos mejorado el servicio, tenemos un servicio muy bueno, ya acabo. Tenemos unos cauces de participación buenísimos, tenemos una sede electrónica por la que se pueden presentar documentos. Pero ¿usted lo ha dicho que lo tiene? ¿Usted lo ha explicado? Al ciudadano hay que empoderarlo, que es una palabra que está muy de moda, aunque no le gusta a Pérez Reverte. Dice que Cervantes se suicida cada vez que decimos cosas de estas. Pero bueno, hay que empoderar al ciudadano, claro que sí. Y al ciudadano hay que explicarle las cosas. Y entonces será cuando realmente sea sociedad del conocimiento y utilice todos estos mecanismos, porque todo esto, si no, se convertiría en mera apariencia, como decía al principio. Y ya acabo, y voy a acabar con una frase de Confucio, que aparte de un gran sabio que todos ustedes conocen, era funcionario, que es una cosa que muy pocas personas saben. Y que tiene que ver con esto, del ciudadano. Al ciudadano no solo hay que decirle las cosas, evidentemente hay que decirlas, ¿no? Él decía algo así como que dime algo y lo olvidaré, ¿no? La típica rueda de prensa que se da un día y ya no se vuelve a hablar de un tema. Dime algo y lo olvidaré. Explícamelo realmente bien, el PDF, el vídeo institucional, y lo recordaré durante un tiempo. Ahora, amigo, involúcrame en eso que quieres fomentar o que quieres explicar. Entonces, no solo lo entenderé, sino que me tendrás de tu parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a don Víctor. Le voy a dar la palabra a don José Ramón Fuente, que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular de Derecho Administrativo y director del Departamento de Derecho Público y de la Cátedra de Estudios Jurídicos Locales y miembro del Grupo de Investigación sobre Territorio, Ciudadanía y Sostenibilidad del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona de la Universidad Rovira y Virgili. Entre sus publicaciones más recientes cabe destacar las que se dirigen al estudio del derecho local y urbanístico
sobre el régimen jurídico del Gobierno local de Cataluña, estudios por una ley de gobiernos locales de Cataluña, consecuencias de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y del Régimen Local de Cataluña, y otras más que no cito para no quitarle tiempo a su intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, querida colega. En primer lugar, agradecer a la organización, al profesor Criado, al señor Francisco Rojas y a la Fundación Democracia y Gobierno Local, a la Universidad de La Laguna, que me permite estar aquí con ustedes hoy. La intervención tiene que ser necesariamente corta y voy a intentar exponer algunas ideas de una forma sintética, también como sea posible. La primera idea es que cuando estaba preparando esto me decía mi hija, ¿de qué es el Congreso de Innovación y por qué te han invitado? Dice, sí, tú lo que explicas es muy aburrido. Lo del derecho, a pesar de todo, ha iniciado la carrera de además derecho, lo del derecho, dice, es tremendamente aburrido. Y yo nunca diría que tiene que ver nada con la innovación. Visto así, me propuse intentar, como mínimo, contradecir a Alba y aquí les pongo algunas ideas. Vamos a ver si esto funciona. La primera idea es, me lo ha puesto muy fácil mi colega, el señor Víctor Almagacid, porque ha roto el hielo de lo jurídico, la innovación y la modernidad, que siempre es, digamos, un hándicap importante, ¿no? Yo creo que se puede empezar perfectamente hablando de legalidad. La transparencia no es un fin en sí mismo, es un medio. Por supuesto, aunque se diga que no, que modernidad, innovación y derecho se pueden compatibilizar, por supuesto. Por supuesto que legalidad y ética son pares que se pueden perfectamente coordinar, por supuesto. Yo creo que la coordinación de estos dos pares gira en torno a dos ideas o dos conceptos contrapuestos que también se han apuntado. Prevención y represión. Lo decía el señor Cerdán. El Código Penal no ha conseguido durante muchos años erradicar determinadas prácticas corruptas, ni lo conseguirá. Como no están aquí los colegas de penal, pues se puede hablar mal de ellos. El derecho penal es el fracaso del sistema y además es el fracaso del sistema que en sí mismo fracasa. A pesar de que fracase, nos empeñamos en llenar cada vez más los códigos penales de más tipos, cada vez más inversemblantes, más difíciles de aplicar y, al final, más inútiles. ¿Qué es lo que funciona o puede funcionar? Yo creo que es la prevención. Y la prevención en nuestro sistema, que no es más que el sistema liberal pasado por el tamiz del señor del tricornio de Napoleón Bonaparte, es la prevención. Y la prevención es transparencia. Y la transparencia es legalidad. Y la legalidad es legalidad administrativa. Al final, no nos empeñamos, los juristas no nos debemos empeñar en poner trabas, antes lo comentábamos con la nueva ley de procedimiento administrativo. Es perfectamente compatible la legalidad, la eficiencia y la eficacia. Lo que tenemos que hacer es diseñar sistemas que, sin ser un fin en sí mismos, nos permiten llegar al objetivo. Y el objetivo en la administración pública no es más que la satisfacción del interés general, por utilizarlo en su versión clásica. En el fondo es el desarrollo en plenitud de los derechos de las personas. Bien, no podemos caer, por tanto, en el paradigma del conde de Romanones. Señores, hagan ustedes las leyes, déjenme a mí los procedimientos, los reglamentos. Quiero insistir en que el procedimiento, la legalidad, no son en sí impedimentos, sino que tienen que ser, todo lo contrario, medios. De ahí que yo quiero romper una lanza
en favor del jurista como facilitador del Open Government, del gobierno abierto, y no como el eterno, los que son más mayores, Don Cicuta, el eterno opositor a la modernidad, a la reforma y al cambio. Bien, equidad, profesionalidad, objetividad, imparcialidad. Yo creo que también se tiene que romper una lanza en favor de que determinadas funciones, como las que nos están ocupando, tienen que estar en manos de profesionales rigurosamente formados. La formación y la carrera, la profesionalización, es también un medio de prevención muy eficaz y para ello tenemos que dotarnos de un sistema riguroso, meritocrático, como aquí exponía. Vamos a la idea que antes apuntaba de prevención y represión. El Estado de Derecho, en un modelo globalizado en el que diferentes sistemas están luchando por redefinir lo que sería el sistema o el Estado de Derecho, aquí apunto una nota sobre lo que sería el modelo norteamericano, es cierto que la prevención administrativa es mucho más eficaz que la represión. Para los que tengan un poco de memoria, con el Código Penal anterior, para poner un ejemplo del que yo estudio, que es el tema de medio ambiente, con el Código Penal anterior, el del 85, solo se iniciaron 14 procedimientos por delito ambiental. Y los que son más mayores recordarán que solo pringó un señor catalán que se llamaba Puigneró, y no pringó nadie más, de los otros 14, en una vigencia de más de 18 años de los tipos del momento, ¿no? Por tanto, la idea de prevención, sin duda, y ahí es donde leyes como las leyes de transparencia, yo vengo de Cataluña, como saben ustedes, el año 2014 hacemos una ley catalana que en algunas cosas incluso va más allá de la española. Las leyes de transparencia son elementos preventivos importantísimos. Bien, ética pública, hablando al lado de la colega seguramente no soy el más indicado, pero ética pública yo creo que, aunque solo sea porque estamos volviendo a poner de moda conceptos como ética y moral pública, no en el sentido ancestro, sino en el sentido moderno, yo creo que es importante. Aquí apunto la definición que el maestro Pérez, de nuestro ramo, daba como el conjunto de normas morales que rigen la conducta del hombre en cuanto integrante de un pueblo o ciudad, en cuanto ciudadano, sea o no funcionario, y en el orden al bien común, bien público o bienestar general. Más López Aranguren. Vamos a la idea de información. Hablamos de la sociedad de la información. Y ciertamente la información, yo creo que los juristas la deberíamos catalogar como dentro de la categoría de las propiedades incorporales. Ya es mucho más interesante y es mucho más fuente de riqueza que la electricidad o el gas, porque los datos en sí, la información, son un acervo importantísimo de valor incalculable. Y bajo el principio de que información es poder, esto es cierto y cada vez lo será más. Acceso a la información. Hay gente en esta mesa, colegas mucho más duchos en la materia, pero ciertamente el derecho a la información es un derecho fundamental. Ya está contemplado en nuestros textos constitucionales, legislativos, lo ha estado durante muchos años. No inventamos nada, en todo caso estamos redescubriendo. Y una idea muy importante, la propiedad de la información es nuestra, es de los ciudadanos. No existe, y esa es la nota de los totalitarismos, no existe un Estado o una administración que tiene el fin en sí mismo. El Estado o la administración no es más que la suma de sus ciudadanos y, por tanto, los ciudadanos son los propietarios de los datos, de las informaciones que genere la propia información.
Administración electrónica. Antes se ponía aquí de manifiesto. ¿Qué hace la ley de procedimiento, que mañana tendremos ocasión de escuchar al colega Almohacid? Pues la ley de procedimiento lo que hace es, lo decíamos antes viniendo, reordenar, sumar, combinar y sobre todo dar categoría legal indiscutible a todo un conjunto de normas técnicas que estaban perfectamente vigentes y que muchos de nuestros colegas ponían en duda. Ahora que se la van a encontrar en la ley de procedimiento, al menos en el Estado español, nadie se va a atrever a ponerlo en duda. Un minuto de publicidad. Esto del jurista y el archivero, en mi casa, mi hermano es archivero y yo soy jurista, o sea que si alguno necesita algún trabajo, nos ofrecemos. Voy acabando. Gobierno abierto. Aquí no voy a innovar, nunca mejor dicho, en nada que ustedes no sepan. Simplemente insistir en que el gobierno abierto no es más que una técnica, no es más que un medio, no es un fin. El interés público, lo podemos galvanizar de cualquier nomenclatura, es lo que nos debe preocupar. Ahora bien, ¿qué interés público? ¿Utilizamos el concepto de interés público continental o el modelo de interés público, digamos, anglosajón? El interés público es aquel que está en el mundo de las ideas de Platón y que nosotros los administradores con nuestra bola tenemos solo la capacidad y por supuesto, digamos, el monopolio de interpretación, o el bien público, el interés público no es más que la interacción de los intereses particulares que hacen que al final llegamos a un punto común. Yo creo que la primera acepción es mucho más pura y rigurosa, es aquel bien público al que los administradores llegamos de forma neutra, aprehensible a través de los sentidos, sin presiones, sin contactos, sin intereses colaterales, pero no existe. Tenemos que admitir la realidad, el interés público no es más que una suma de intereses privados en la que todos deben ceder y ganar a la vez. Una idea en el gobierno abierto y en la transparencia. Yo creo que tenemos que coger o recapitular un concepto que se utiliza en otros ámbitos del derecho administrativo, como es el de temeridad. Pronto empezaremos a ver, y yo lo auguro, cómo las administraciones públicas, en Cataluña está comenzando así, empezarán a recibir un aluvión de peticiones. Tenemos que reinventar la temeridad como, digamos, límite al ejercicio del derecho de acceso a la información. ¿Qué nos decía Bobbio? La democracia se puede definir de muchas maneras, pero no hay definición que pueda excluir de sus connotados la visibilidad o la transparencia del poder. El gobierno democrático ha de poder finalmente dar vida a la transparencia del poder, al poder sin máscaras. Y voy acabando. Sobre la idea de participación. Lo mismo dicho, insisto, la participación es como, digamos, el estadio previo al que se diseñara el gobierno abierto. Estuvo de moda hace unos 10, 12 años y no es más que un medio que se ha visto eficaz, pero no es más que un medio para conseguir el mismo fin, que decíamos que era el del interés público. Y ahora sí que ya acabo. Transparencia como no el arte de enseñarlo todo, sino el arte de explicarlo todo. Obviamente no aporto nada nuevo, pero lo decíamos antes, muchas veces los juristas, nuestros colegas, utilizan de forma torticera determinadas normas. Igual que antes comentábamos las leyes de protección de datos, seguro que pronto aparecerán colegas que utilizarán las leyes de transparencia con el fin, por supuesto, de ser opacos y no transparentes. Y en este sentido, el aluvión
no solo lo tenemos que esperar desde fuera, también lo podemos esperar desde dentro. Les pongo una última diapositiva que, ahora que está de moda este señor argentino bajito y jesuita, que pone de manifiesto que el mal funcionamiento de la transparencia, y aquí acabo, no es ninguna modernidad, San Gregorio Magno ya la apuntaba, y como dice el Papa Francisco en una bula, tenemos que erradicar el mal funcionamiento del sistema. Y el mal funcionamiento del sistema lo hemos venido a llamar corrupción. La corrupción es el fracaso de todo lo que nosotros intentaremos en estos días aquí explicar y, digamos, analizar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don José Ramón, por atenerse también a los 15 minutos. Las intervenciones todas han sido muy interesantes.